La decisión del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, de dictar un puente vacacional y extender el feriado a 4 días es algo positivo para la reactivación del país. Vamos a empezar con esta pregunta. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido, quien ahora me acompaña. Buenos días. Buenos días, Wilson. Mire, sí ha sido desorganizado lo que se ha presentado el día de ayer, 2 decretos en menos de 3 horas. Estimamos nosotros que este tipo de cosas deben hacerse con una mayor planificación. Seguramente el sector turístico va a tener un mayor margen, pero también hemos recibido llamadas del sector industrial complicado en su planificación. Pero al margen de ello, creemos que lo importante y lo de fondo este momento, mi estimado Wilson, es ver cómo se va a tramitar y cómo se va a enviar el proyecto de ley de la próxima semana que ya ha anunciado el Ejecutivo que lo va a enviar, que cristaliza supuestamente muchos de los temas que se ofrecieron en el programa económico. Las 14 medidas económicas anunciadas por el presidente de la República. Así es, Wilson. Nosotros lo que anhelamos es que se cumpla la palabra del presidente. ¿Por qué? Lamentablemente hay un rezago, sobre todo en las autoridades tributarias, que siguen pensando exactamente igual que lo hacían en la última década. Lamentablemente esto ya lo vivimos en la Ley de Reactivación Económica y voy a poner un ejemplo. Temas como el impuesto mínimo, que supuestamente se iba a desmontar en ciertos tramos para este año, ya tuvo un candado, si usted quiere, mediante el cual los contribuyentes al final del día no pueden aplicar a esa disposición. Y el presidente, en el anuncio del 2 de abril, ha anunciado y ha ofrecido, consciente del efecto perverso que tiene el impuesto mínimo, eliminarlo para el 2019. ¿Qué es el impuesto mínimo? Es el anticipo que pago en exceso. Como empresa pequeña, mediana, grande, las micro ya están exentas, pero ese pago que hago yo en exceso de un anticipo, el Estado no me lo devuelve. Eso es totalmente injusto. Si yo anticipo 100... Se vuelve en crédito exactamente, tributario. Pero no, es que el Estado no lo devuelve como crédito tributario, el Estado se lo queda para sí. Entonces ahí se viene el impuesto mínimo y la tarifa del impuesto a la renta para las empresas que lo pagan, que hoy es 25, termina siendo 45%. Entonces, el presidente ha ofrecido, y nos parece muy bien, eliminar el impuesto mínimo a partir del 2019. Pero el SRI en el mes de octubre en la Ley de Reactivación Económica dejó puesta, como digo, un candado. Si usted pide que le devuelvan ese anticipo, que es su dinero, usted está expuesto a que el SRI encuentre un indicio de defraudación y le recargue con el doble de lo que usted ha pedido. O sea, usted va a pedir que le devuelvan sus 50 y posiblemente el SRI con un indicio de defraudación le dice, me debe 100. Entonces, ese tipo de cosas no pueden volver a suceder. Ese tipo de cosas tienen que entrar con una claridad absoluta, o tiene que ser una devolución automática. Lo estoy poniendo como ejemplo, Wilson, porque nosotros sí vemos que lamentablemente en el campo tributario la visión no se ha modernizado conforme a lo que ha ofrecido el nuevo programa económico. Ustedes han sido afectados como sector por el tema de la inseguridad en la frontera. Tuvieron una reunión en las últimas horas con el presidente de la República. ¿Se puede cuantificar esta afectación, sobre todo en el sector fronterizo, en donde se encuentra focalizado el conflicto? Mire, tuvimos una reunión muy importante con las autoridades del área productiva y con varios empresarios de la zona. Yo creo que primero hay que quitar varios mitos alrededor de la zona que nos han transmitido los empresarios. Esta es una frontera viva, donde hay actividad económica y no puede verse como una zona completamente aislada o completamente botada. Faltan cosas, sí, muchas por hacer también, pero más bien creo que es importante destacar que fruto de la contribución del sector privado, sectores como palma, como madera, cacao, turismo, etcétera, esa zona se ha mantenido como una frontera viva y ha impedido que se trasladen los cultivos hacia el Ecuador. Fíjese usted que hace 20 años había solamente 50 personas afiliadas a la Seguridad Social allí en San Lorenzo. Hoy hay 5.000. Solamente en Palma hay Eso da cuenta de cómo, claro, se ha reactivado, que se ha reactivado la economía y que está funcionando. Se ha formalizado la economía. Solamente en el sector de La Palma hay cerca de $300 millones en inversión. Entonces, ¿qué hemos planteado? Primero, hay que garantizar que esas inversiones permanezcan allí.
Y para ello el rol del Estado es extremadamente importante en términos de seguridad. Ese rol lo tiene que cumplir el Estado, seguridad nacional, seguridad a las empresas y seguridad a los trabajadores. Porque cierto es que ya ha habido afectación, porque hay ausentismo, hay reducciones de productividad, la gente está preocupada. Pero si queremos mantener esas inversiones, que es lo que estamos planteando nosotros en este momento, hay que actuar de manera rápida y con un enfoque muy decidido. Hay que darles mayor oxígeno para la sobrecarga de costos que tienen de producción, con reducción de impuestos para insumos, materias primas, un tratamiento especial, pero rápido, porque en esa conversación nosotros alertábamos que este momento, ese tipo de sacrificios, si uno quiere verlos así, que tiene que hacer el Estado en materia fiscal, no pueden anteponerse ante el objetivo superior de seguridad nacional. La mejor forma de velar porque esa zona no se contamine de esos cultivos es garantizando el empleo de estas personas, y para ello a las empresas que están allí, a través de flexibilización en el tema tributario de materias primas, reducción de costos de energía, también ampliación de las modalidades contractuales, de manera como se lo hizo en el caso de Manabí, son las vías para mejorar la oxigenación. Y por supuesto revalorizar, como digo, el rol del sector privado, que nos parece que ha sido vital para mantener la frontera viva. Quiero abordar el tema de la decisión de la Comunidad Andina de Naciones para desmontar por parte del Ecuador la denominada tasa aduanera. Tiene un plazo específico de 10 días para hacerlo. Ustedes estuvieron en contra de esta tasa y acudieron a la justicia. El 18 de mayo entiendo que debe pronunciarse la Corte Nacional en torno a esta demanda realizada por el sector empresarial en conjunto. Richard. Yo creo que este es un ejemplo de cómo no se debe hacer la política pública. Y lo llevo nuevamente al caso de la ley. Por eso las advertencias que hace el sector privado son importantes tomarlas en cuenta. Las leyes, las normas, los reglamentos no se pueden tomar solamente desde el sector público. En ese caso nosotros advertimos efectivamente que la tasa tal como estaba diseñada constituía una violación al Acuerdo de Cartagena, que es el acuerdo de la Comunidad Andina, el artículo 73 particularmente. ¿Por qué? Porque usted no puede de manera artificial crear obstáculos al comercio y justificarlos en algo que no tiene una base y un sustento ni técnico ni jurídico. Primero, el Estado dijo que, la aduana dijo que esto tenía una base para control del contrabando. Bueno, no conocemos cuál es el servicio que se presta, se ven algunas acciones específicas contra el contrabando, eso está bien, pero es parte del rol de la aduana y no hay una contraprestación de un servicio. El concepto esencial de la tasa aquí y en todo el mundo es que usted reciba un servicio a cambio de ello. Un beneficio. Un beneficio directo, por eso hay una tasa de recolección de basura, por ejemplo. Entonces usted recibe el beneficio directo que le recojan la basura de la puerta de su casa. Ese es el servicio. Pero acá no había esa justificación. Segundo, un instrumento extremadamente discrecional, y esto ante las normas internacionales no tiene cabida. Claro, lo que pasa es que nos ponemos en un escenario, digamos, como país se les escucha a las autoridades, es que el país tiene que defender. Sí, pero no nos gusta que nos hagan eso afuera. Pero la decisión no es de última instancia, van a acudir a algunas otras acciones Wilson, en la práctica difícilmente va a cambiar esto, porque la norma jurídica está para eso. El país tiene que aprender a respetar los compromisos internacionales, le quita seriedad al país y luego, lo que es más grave, Wilson, termina exponiendo a nuestras exportaciones. ¿Por qué? Porque si la aduana, la Comunidad Andina, se ratifica en que la tasa aduanera es un obstáculo al comercio, luego vienen las sanciones y le dicen, entonces al Ecuador le vamos, pero por norma, por ley, a Ecuador los países tienen, Colombia, Perú tienen la potestad de implementarle aranceles e impuestos a sus exportaciones. Entonces, fíjese el contrasentido. Por una tasa de esta magnitud mínima que no cumple con su rol, estamos exponiendo 800 millones de dólares de exportaciones a la CAN, que son en esencia bienes industrializados, línea blanca, textiles, madera, vehículos. Esa es la gama de productos que exportamos a la CAN. Entonces, nos parece un contrasentido, no va en línea de la política pública, que más bien debería aportar hacia más exportación, hacia más producción y ciertamente a eliminar estos problemas del contrabando, pero yendo a la raíz del inconveniente, que es el diferencial de costos. Más bien este tipo de cosas lo que hacen es alimentar a los contrabandistas para que tengan más oportunidades.
Estamos dialogando con Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ustedes son actores empresariales, técnicos, pero no están abstraídos del tema político. Para finalizar este diálogo, ¿qué piensan sobre lo que ha sucedido en la Asamblea en las últimas horas en torno a la fiscalización y a la destitución y censura del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Manchego? Mire, la verdad, Wilson, es que creo que es esperanzador que el país empiece a ver que existe un legislativo que puede cumplir con uno de los principales roles que le ha sido asignado por voluntad popular, que es el de la fiscalización, que durante los últimos 10 años estuvo completamente ausente. Entonces, eso yo creo que es positivo porque le hace bien, le devuelve, insisto, al país una esperanza de que la Asamblea puede cumplir parte de su rol. No solamente, el rol de la Asamblea no solamente es hacer leyes, sino fiscalizar también, fiscalizar con mucha fuerza. Por eso es el contrapeso de poderes. Y adicionalmente también vemos nosotros con buenos ojos el rol que está cumpliendo el Consejo de Control el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Abrigamos esperanzas de que ese proceso de evaluación se acelere, de que se vayan cumpliendo obviamente con los parámetros técnicos como corresponde y como vemos que lo está haciendo, y creemos que este tipo de iniciativas merecen el respaldo del sector empresarial. ¿Por qué? Porque los negocios, mi estimado Wilson, no se hacen en un vacío. Dentro del ambiente de negocios, uno de los principales elementos y uno de los principales pilares es la institucionalidad. Y dentro de la institucionalidad, obviamente que las reglas se cumplan, que las autoridades no actúen por fuera de la ley, que exista transparencia, que exista autoridades probas, que exista credibilidad en los órganos de justicia, que hoy no existe desde el ámbito empresarial. Usted puede hablar con cualquier empresario y no confía en la justicia ecuatoriana. Entonces, esto es muy importante para el ambiente de negocios, tanto de los empresarios locales como de los empresarios externos que queremos que vengan al país. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Gracias por atender esta invitación. Están felices por la firma del acuerdo con EPTA. Eso me faltó comentar. Bueno, entiendo sí, que son los pasos que hay que dar, y esos pasos tienen que venir acompañados también de la Alianza del Pacífico, el tema de Estados Unidos. Y este momento, en la urgencia, mi estimado Wilson, nosotros estamos muy expectantes de que se cumplan los ofrecimientos del 2 de abril. Por ejemplo, en el mercado de valores, conocemos también que hay autoridades que tratan de desviar el tema y que eso se trate más adelante. En el ofrecimiento relacionado con la amnistía tributaria también se intenta poner cortapisas. Ese es el principal mensaje que nos parece que en la urgencia tiene que recibir el país de manera positiva. Muchas gracias al ingeniero Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que ha estado con nosotros a través de Radio Sonorama a nivel nacional y Canal 1 en la ciudad de